Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí reunidos y convocados para tener la oportunidad, yo creo que después de la sesión de hace unas semanas con el Trovador, creo que es un placer de nuevo estar aquí de la mano de Francisco Antonio Moya para oír unas explicaciones que yo creo que nos van a servir de mucho para poder comprender, entender y disfrutar mucho mejor la interpretación de la segunda sinfonía de Mahler, Sinfonía Resurrección, que tenemos la ocasión de poder disfrutar el próximo sábado en el Teatro Municipal Quijano. La intención de este ciclo irregular de charlas, digo irregular porque no se sabe muy bien cuándo son, tienen como finalidad precisamente añadir algo a lo que es estos conciertos que tienen lugar en Ciudad Real, que puedan estar organizados o promovidos por grupos musicales de Ciudad Real, pero sobre todo y fundamentalmente orientados al género de la música clásica. Este es la tercera de estas charlas. Empezamos en mayo con Stravinsky y su consagración de la primavera, seguimos con el Trovador de Verdi, y en esta ocasión nos acercamos a otro de los ingentes, de los grandes, que es Gustav Mahler, con motivo, como digo, de esta interpretación, que yo creo que es una interpretación que tiene algo muy especial, porque no solo es la interpretación de la segunda sinfonía de Mahler, sino que lleva detrás, lo digo porque lo he podido comprobar, un trabajo también enorme por parte de Francisco, puesto que se trata, como él ahora nos explicará, de una reducción de la obra a un formato pues, de cámara, ¿no? Orquesta de cámara, manteniendo lo que es la parte coral y vocal. Entonces, esto ya es un esfuerzo en sí que a veces resulta curioso cómo estos esfuerzos tienen su origen en la imposibilidad de ver los formatos originales en nuestra ciudad, es decir, va a ser difícil que podamos ver la segunda sinfonía de Mahler en su concepción original, que por unas cuestiones materiales y económicas no lo vamos a poder disfrutar, pero por otro lado, ese ahorro supone que determinadas personas, como en este caso Paco, se habrá pegado una panzada a la hora de reducir esta obra, y yo creo que es todo un experimento, ¿no? una experiencia el convertir algo tan grande en algo más reducido sin que pierda la esencia y sin que pierda el mensaje. Bueno, yo voy a dar la palabra a Paco para que él nos vaya dando las pistas, y yo creo que si vais a asistir al concierto del sábado, pues seguro que después de lo que él nos diga lo vais a disfrutar no solamente con la emoción y con los sentidos, sino también con la cabeza, ¿no? con el intelecto. Pues nada, Paco, adelante, cuando quieras. ¿Me deja el boli un momentillo? Sí. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir a la charla sobre la segunda sinfonía de Gustav Mahler. Espero que le disfruten y que también, si van al concierto, que espero que vayan al concierto, pues puedan comprender más aún desde aquí, ¿no? Que de lo que se trata. Me preguntaban antes, es un compañero de prensa que la idea de la orquesta, ¿cuál era exactamente con esto? Pues sencillamente que luego las personas cuando vean nuestros conciertos los puedan entender mejor, lo puedan comprender mejor, y acercar la música clásica, esta música tan majestuosa y tan genial, a las personas, ¿no? Porque yo, si algo soy, como estaba diciendo Alberto, ¿no? Las personas que nos gusta la música clásica somos defensores a ultranza de esta música, porque creemos que es perenne, es eterna y que trasciende lo temporal, por eso se llama clásico. Ha trascendido lo temporal y existe y existirá por los siglos de los siglos, diría, ¿no? Decía Mahler, y con esto ya inicio sobre su obra. Voy a dividir el coloquio, la charla, en tres partes un poco. Lo primero es un poco su biografía, a salto de mata, por supuesto, porque si vas es intensísima, eso daría para mucho. Luego voy a hablar de su obra un poquito, su estilo compositivo, y al final voy a acabar poniendo ejemplos musicales
de la segunda sinfonía en concreto. Entonces, para que ya puedan incluso escuchar fragmentos, y si no lo han escuchado ya, pues fragmentos, y sobre todo dando una visión directorial y de compositor, ¿no? de la partitura. Decía Mahler, cosa que nos consuela mucho a todos además, que su tiempo estaba por llegar. Es una frase muy mítica suya, que se la dijo a Freud, porque él tuvo problemas y fue al psiquiatra, y todo el mundo conoce a Sigmund Freud, psiquiatra suizo, y le dijo: mi tiempo está por llegar. ¿Por qué? Porque su música nunca fue exitosa durante su vida. Entonces él estaba seguro de que su música iba a ser exitosa, iba a ser de gran público en el futuro, y esa frase fue lapidaria, ¿no? Si decimos algunos apuntes biográficos, él nació en la República Checa, en Caliste, Bohemia, en 1960, y murió relativamente joven, con 51 años, en París, aunque sus restos están en un cementerio de Viena. Su abuela fue vendedora ambulante y él se consideró un ambulante continuo, porque decía que era un bohemio de la República Checa en Austria, donde vivió mucho tiempo, un austríaco entre alemanes, con todo lo que se odian los austríacos y los alemanes, y un judío en todo el mundo, con lo que suponía ser judío en esa época, ¿no? En el momento en el que vivía, que empezaba a haber un odio hacia los judíos ya bastante extendido por todo el mundo. Entonces, entre su abuela, que fue vendedora ambulante, él, que ahora veremos, estuvo en muchísimos sitios trabajando, y eso era una frase suya: bohemio en Austria, Austria contra alemanes y judío en todo el mundo. Y esto también lo muestra en su música, ¿no? El carácter errante, música errante. Se introdujo en la música en un pueblo que se llamaba Gilava, que de su padre se fue a trabajar, sobre todo, curiosamente, a través de las bandas del pueblo, las marchas populares, canciones callejeras, bailes, etc. Y curiosamente, esa música es muy importante en su composición, porque él continuamente mete fanfarrias de metales en sus sinfonías, mete momentos que parece eso, que estás en la calle escuchando música, ¿no? Continuamente lo hace. Y otra cosa que le inició la música fue que a los 4 años descubrió un piano en casa de su abuelo. Entonces, al descubrir ese piano, pues él se puso medio a chapurrear, a tocar, y esa fue su vocación. Tanto es así que le vieron ya que era un niño prodigio. O sea, Mahler es un niño prodigio. Fue considerado niño prodigio, y sus padres le dicen: vete a Viena a estudiar. Se fue a Viena a estudiar. Allí coincide con Hugo Wolf, un gran compositor también del romanticismo tardío. Y también se escribió de sus padres, esto sigue pasando, hijo mío, ¿solo vas a estudiar música? Es que eso, pues bueno, ya en el siglo XIX también pasaba, le hicieron que se matriculara en literatura y en filosofía. Y yo, de hecho, que a Mahler lo considero el compositor filósofo, diría más allá, el compositor metafísico. Es un compositor que su música transciende la propia música, ¿no? Habla López de Arteaga en su biografía de Mahler de que su música es la metamúsica, como más allá de la música, ¿no? Y le gustaba mucho todo lo que es la relación entre la filosofía y música. No acabó ni filosofía ni literatura porque él se dedicó a la música, no le gustaba, pero por ejemplo admiraba mucho a Schopenhauer y a determinados contemporáneos incluso suyos, ¿no? Fue errante, como decíamos al principio, y como director de orquesta, que fue como primero empezó a destacar, fíjense ustedes la cantidad de teatros por las que deambuló. Además, siempre era un pueblo más pequeño, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. De hecho, empezó en un pueblo que se llama Bad Hall, al sur de Linz, en Alemania. Luego estuvo en Ljubljana, donde curiosamente, ¿saben ustedes cuál es la ópera primera que dirigió importante? El Trovatore. Esa fue su gran primera producción. No me voy a comparar con él, por supuesto, ni de lejos, pero su gran primera producción fue el Trovatore, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Luego estuvo en Olomouc, en Kassel, en Leipzig. Ve usted que vamos subiendo de ciudades. Luego en Praga, en Budapest, en Hamburgo y en Viena. O sea que el señor iba ascendiendo. ¿Qué decían de él en todas las ciudades? Sin embargo, pues en algunas ciudades acaban reuniendo firmas para echarlo, porque como director no me hubiera gustado ser músico suyo, quizás, porque era no solo exigente, sino que hablando nuestro castellano tenía muy mala leche.
muy mala leche, era muy dictatorial y exigía mucho. Pero curiosamente, en cada teatro en el que estaba, el nivel lo subía una barbaridad. Y además lo saneaba económicamente. Tenía como la faceta de gestor y de director, ¿no? Era un gran gestor también. A lo mejor llevaba un teatro arruinado y decía, pero ¿yo qué hago aquí, no? Y a lo mejor es que en algunos estaba 6 meses. Y, oye, a ver si puedo encontrar otro. Y en otros teatros directamente renunciaba. Si podía tener dinero y estar un tiempo sin trabajar, cosa también que es admirable, pues lo renunciaba y se iba de ahí. ¿Por qué? Porque no estaba a gusto, ¿no? Cuando nosotros lo que buscamos hoy en día es estar funcionarios, estar tranquilos, tener nuestro sueldecito, tal, pues él no, él estaba en un sitio, si no le gustaba se piraba. Y de hecho en algunos sitios llegaba y decía, madre mía, acabo aquí, pero es que no tenía que comer y se aguantaba, ¿no? De eso le pasó sobre todo en Kassel. Es nombrado en la Hofoper de Viena. ¿Sabéis por qué? Era uno de sus grandes proyectos, de sus grandes metas, dirigir en Viena. ¿Y sabéis por qué llegó a dirigir allí? Porque se convirtió al cristianismo. Si no, era imposible que hubiera... O sea, fue una conversión pragmática, ¿no? Sería. Él era judío, pero no iban a contratar a nadie que no fuera cristiano en la ópera. Bueno, pues en Viena, bueno, y su última etapa, ¿cuál es la siguiente etapa que le podía quedar después de Viena? ¿Cuál era la siguiente? Un teatro emergente y muy potente en el Nuevo Mundo, ¿no? Pues Nueva York, el Metropolitan Opera House de Nueva York. Y ahí él fue director de ópera del teatro desde 1908. Él hizo el concierto de Año Nuevo de 1908, que no hace tanto tampoco, ¿no? 100 años y poco, ¿no? Él fue el director del Año Nuevo ahí, y ahí estuvo hasta 1911, que se tuvo que venir a Europa porque realmente ya estaba, que se moría, vamos. Fijaos que en Viena, en muy pocos años, desde 1897 hasta 1997, hizo 648 representaciones diferentes. Una barbaridad. Y allí, curiosamente, cuando lo estaba preparando esto, ¿sabéis qué día, con qué sinfonía se despidió? Con la segunda. ¿Y sabéis qué día? Por un día, el 24 de noviembre. Nosotros lo vamos a hacer el 23. Ese fue su último concierto en Viena antes de despedirse en 1907 y antes de marcharse a Nueva York el 24 de noviembre. Como decía antes, que como director fue odiado y respetado, ¿eh? Son famosísimas sus broncas con todo el mundo, con los cantantes sobre todo, porque dirigía mucho ópera, con las orquestas, y que eso, que en muchos sitios, y eso está constatado y es constatable, que hay firmas por parte de los músicos, de los cantantes, de los del coro, para que ese señor se fuera a la calle. ¿Qué ocurre? Que cuando se iba a la calle, el nivel bajaba, y él había subido el nivel. Cosas que, bueno, pues no sabemos hasta qué punto no hay grabaciones de época y tal. Sí que hay fotografías y ciertamente era un señor muy impulsivo, pero hay escritos y hay firmas recogidas para que se marchara. Se casó con Alma Schindler, 19 años menor que ella, en 1902. Bueno, y con Alma pues tuvo una historia un poco de amor y odio, porque Alma le fue continuamente infiel. Sobre todo le fue infiel con un arquitecto que se llamaba Walter Gropius, que cuando Mahler se murió, sabéis qué hizo Alma, ¿no? Pues se casó con él. Sí, lo que pasa es que Mahler sabía que Alma le era infiel, pero llegaba una especie de pacto de no agresión, y bueno, y ella pues convivieron juntos, a ella también le interesaba, estaba con una persona importante y tal y cual, y en esa especie de perdón que le hizo Mahler a Alma y Alma a Mahler, ¿no? Es un poco pues... le dedicó su famosísima octava sinfonía. Se murió en París en 1911. Pocos días antes, fíjense, estaba en Estados Unidos, tenía 40 de fiebre y se negó a no dirigir un concierto de un repertorio que le había podido dirigir, por esto era bastante fácil, ¿no? Esto es como hablábamos el otro día de Verdi, una persona que tenía 80 años y seguía componiendo. Una persona que tiene 40 de fiebre dice no voy a trabajar. Estamos hablando de que está muy mal, además con una enfermedad ya bastante seria, y sus médicos le estaban diciendo que se marchara a Europa a descansar. Usted olvídese de la temporada del Metropolitan que está haciendo, usted olvídese de programar para el año que viene, pero esos son los artistas. De verdad, esa es la gente que hace lo que le gusta por vocación absoluta.
que estás enfermo y tú sigues interesado en lo que te gusta, por encima de dinero, por encima de tiempo y por encima de que te estás muriendo, ¿no? Y eso siempre es una cosa en las que a mí es más mirado en estas personas, ¿no? Y efectivamente, se fue a Europa y murió a los 10 días. O sea, el viaje lo aguantó milagrosamente, llegó a París y no le dio ni tiempo a llegar a Viena. Llegó a París y tenía el vuelo para irse a Viena, no lo pudo coger, se tuvo que quedar en París, que es donde se murió. Mahler, bueno, es un poco así sus datos biográficos a nivel general. Mahler como compositor, pues Mahler no tiene un gran catálogo, como lo pueden tener otros compositores. ¿Eso quiere decir que sea mejor o peor? Pues no. Puede ser un gran compositor, como puede ser el propio Anton Weber del siglo XX, de la Escuela de Viena, que su música coge en un CD de 60 minutos. Y es uno de los grandes compositores del siglo XX. Tiene 10 sinfonías, la última es incompleta, aunque ojo, incompleta, hizo solo el adagio primero. ¿Sabéis cuánto dura? 20 minutos. O sea, lo que durarían muchas sinfonías de Haydn, primeras de Mozart, ¿no? E incluso alguna casi de Beethoven. 20 minutos un adagio, y ahí lo dejó inconcluso. La canción de lamento, lo digo todo en castellano, la canción de juventud, canciones sobre poemas de niños del cuerno mágico o de la trompa mágica, canciones de los niños muertos y la canción de la tierra. Él era una persona que amaba lo sinfónico porque era director y no podía ser de otra manera. Le encantaba todo lo que era lo sinfónico y la voz le gustaba muchísimo. Entonces, ¿qué intentó hacer? Aunar en las obras suyas, en todas las que he dicho prácticamente, él aúna la voz como un instrumento más dentro de la orquesta y el coro. ¿Sabéis qué decía él de una sinfonía? Su frase también me chocó mucho. Decía, imagínate el universo sonando. Eso es una sinfonía. Así, tal cual. Eso lo dijo a Mengelberg, un director de la época también. Es decir, es construir un mundo sonoro con todos los medios posibles. Y tanto que lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque sus sinfonías son mastodónticas, no. Después, o sea, lo siguiente es una brutalidad, largas, abrumadoras, etcétera, etcétera. No malas ni nada de eso, son grandes. Son como cuando tú ves una cosa a la vista, pues esto es al oído. Cuando tú ves una cosa y dices, esto me abruma, me sobrepasa, ¿no? Pues así es cuando tú escuchas una sinfonía de Mahler, te abruma, te sobrepasa de su densidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, aunque la segunda también, ¿no? Pero la Sinfonía 8 se bautizó como la de los 1000, porque, aunque es un tópico, decía que se requerían 1000 personas para ejecutarla. Hace poco se hizo en el Nacional de Madrid, pero en España no sé si se ha hecho 10 veces en toda la historia. Imaginaos el dinero que vale eso. Porque necesitas muchísimos coros que casi te llenan medio auditorio. Necesitas coros, o sea, de mayores, escolanías de niños, muchísimos solistas y una orquesta de casi 300 personas. Con lo cual, pues hacer eso es pues económicamente hoy inviable o viable en muy pocos sitios, aquí en España desde luego, ¿no? Pues eso como ejemplo de los 1000. Fijaos las duraciones. La segunda, que es la que vamos a hacer, dura 90 minutos, o sea, 1 hora y media. O sea, lo que serían el quinto movimiento dura 35 minutos, es mayor que las 8 primeras de Beethoven, enteras. Enteras. Solo la novena de Beethoven dura más de 35 minutos. Pues es una cosa ya muy seria. Estamos hablando de un compositor que ha sido de los grandes sinfonistas de la historia. Beethoven, pues el quinto movimiento es más largo que todas las suyas y es de mucha calidad. No es decir, es largo por ser largo, no, pues 90 minutos. Pero la tercera es que dura 105. La sexta, la séptima y la octava, 60. Y luego, de movimientos, la primera, la cuarta, la sexta y la novena, 4, la segunda, la quinta y la séptima, 5, la tercera, 6 y la octava, 2, curiosamente 2, aunque es gigantesca, ¿no? Fijaos las duraciones pues digo, su catálogo es pequeño, pero en duración de minutaje es grandísimo, ¿no? Porque una sinfonía de la segunda agruparía 3 de Beethoven, ¿no? O 2 de Brahms, por ejemplo. Es decir, que es... Os voy a contar una anécdota que se la conté a los músicos cuando yo empecé a ensayar esta sinfonía. Yo estaba en Valencia estudiando allí y fui a escuchar un ciclo de la Sinfonía de Mahler dirigido por el maestro Gómez Martínez. Y yo me llevé a algunos amigos míos a que vieran la segunda sinfonía, que no eran músicos.
Pero bueno, pero me llevas a eso. Digo, sí, hombre, te va a gustar mucho, ya verás. Yo tampoco la había escuchado, pues, la había escuchado en ensayos, pero no en directo, así ya de arriba abajo y tal. Yo te va a gustar. Yo estaba empezando a descubrir la música, mala, esta gente. Yo tenía 20, 21 años en esa época y me llevé a 3 o 4 compañeros de piso, colegas, ingenieros de caminos, arquitectos, ven a escuchar y escuchamos esa sinfonía y salimos todos como diciendo, Dios santo. Lo que os decía antes, ¿no? La sensación de abrumar, de estar abrumado, ¿no? De decir luego, esto es una pasada, ¿no? Esto es impresionante, hemos salido como si hubiéramos visto una catedral majestuosa y nos hemos quedado boquiabiertos, ¿no? Pues te has quedado en un silencio, pero en un silencio diciendo, estoy sobrepasado por lo que yo he escuchado, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí me hizo ser director fue aquello. Ver a Miguel Ángel Gómez Martínez dirigir, ver aquello cómo sonaba y tal, y decía, joder, eso tiene que estar muy bien, estar ahí delante, ¿no? Sí está bien, pero te pones muy nervioso y tienes mucha responsabilidad también, Pero fue una de las cosas que yo cuando lo vi, además luego le pasé a saludar al maestro, es uno de los mejores maestros de España, ahora mismo reconocido mundialmente, y fue súper cordial conmigo, muy tratable, granadino, y yo lo recuerdo como aquel momento como muy entrañable, ¿no? Y dije, yo eso lo tengo que hacer alguna vez, seguro. Os cuento también otra anécdotilla de Mahler, de su música, de lo exigente que era con su música, con lo conformista que a veces somos nosotros, ¿no? Esto ya vale, esto ya está bien. Él destruía su música. O sea, mucha música suya es que ni la conocemos. Y a lo mejor es genial. ¿Pero por qué? Porque él hacía algo y no le gustaba, y para que no la crítica o lo que fuera en el futuro no se lo jugara por esa música, lo quemaba directamente, no lo guardaba, tal, lo quemaba. Luego él imitó en eso Gabbarese, un compositor americano que se hizo música de un estilo, y cuando cumplió los 41 años, diríamos más o menos, cambió totalmente de estilo, y para que no se le metiera en un estilo diferente, toda la música que él hizo hasta los 40 años la quemó y no queda nada de su música. 3 periodos en la etapa compositiva de Mahler. Su primer periodo, que abarca, diríamos, las 4 primeras sinfonías, el medio, que es de la 5 a la 8ª, y el final, que es la 9ª, la 10ª y la Canción de la Tierra, que es otra especie de sinfonía, pues por supuesto, ¿no? Pero vamos, le llama Canción de la Tierra. ¿Y cuál es el estilo compositivo de Mahler? Que vosotros podéis escuchar aquí un poco en algunos ejemplos que os voy a poner, y si os acercáis a su música, escucharla, no al concierto en sí. Si vais al concierto, estupendo. Pero esto no es de que vayáis al concierto, esto es para acercarnos a una figura importante en la historia del arte, de la cultura, que es Mahler, ¿no? Es continuador de Beethoven, Brahms, Liszt, un poco es el post-romántico por excelencia, junto con Bruckner, y que las características de su música principal para mí es que lo mismo tiene un momento trágico, dramático, lírico, con otro que parece que es banal, que te mete ahí, es verdad, es curioso, ¿no? Y ¿sabéis un poco por qué a qué se debe esto? Aparte de que en el pueblo en el que vivía con sus padres, escuchaba muchas bandas militares y tal, pues sus padres por lo visto se van a matar, se odiaban. Sus padres se llevaban fatal. Entonces, él un día estaba en casa y estaban sus padres discutiendo, todas estas cosas. Y él, pero voceándose, o sea, mucho. Él lo pasó mal y salió corriendo de la calle. O sea, él venía ¿de dónde? De un dramatismo. Lo estaba pasando mal. De un momento que él era trágico, porque sus padres estaban discutiendo. Y al salir de la calle corriendo, claro que sales medio omnibulado ahí y tal, se tropezó, se pegó un guantazo contra una especie de organillero de estos de Madrid, ¿no? Que van así por las calles y tal y cual. Pues, ¿cómo es la música de organillo? Pues banal, trivial y tal. Pues eso es el reflejo de su música. Es el dramatismo y de golpe el encontronazo con un momento de humor, de banal, que parece que aquello, pero realmente es hermoso también. Su música, la principal característica es eso. Es un momento trágico, luego tiene una fanfarria de trompetas, trombones, o la flauta que está sonando por ahí. Es una cosa como una canción del pueblo total, casi literal, tragita, ¿no? Pues eso incluye muchas marchas militares. Sí, todo el mundo tiene en su cabeza el inicio de la quinta de Mahler. Pues una marcha militar, ¿no? Desde luego que sí. Armonía densa, es difícil a veces de escuchar, y tiene una cosa que la van a entender ustedes perfectamente, que se llama tonalidad progresiva. Es de esto que suena tan, pues es muy fácil de entender. Generalmente, hasta el propio Mahler, hasta él,
Si una obra empieza en un tono, por ejemplo en do mayor, pues acaba en do mayor. La tonalidad progresiva es que Mahler hace evolucionar la partitura de una tonalidad a otra y no acaba donde empieza jamás o casi nunca. Entonces, por ejemplo, la segunda, empieza en do menor y acaba en mi bemol mayor, que tienen algo que ver, pero otras no tienen nada que ver. Lo que sí tiene que ver es el tono en el que él coge las cosas. Los tonos son muy simbólicos para él. Y el do menor, para él, es un homenaje a uno de sus grandes ídolos, que era Beethoven. Hemos dicho que es una especie de continuador de Beethoven. ¿En qué tono está la quinta de Beethoven? La famosa llamada de la muerte, la del destino y todo eso. En do menor. ¿En qué tono pone él la resurrección, que es la segunda? En do menor. Es decir, ¿en qué tono pone él la quinta? En do menor. Las marchas fúnebres y todo esto es como una especie de homenaje. Tiene mucho simbolismo los tonos, no los escoge al albedrío, ¿no? Es un amante también, esto a nivel de característica compositiva, de las desapariciones. Ya veremos que él estaba muy obsesionado con la muerte. Tan obsesionado estaba con la muerte que él le llama la segunda sinfonía Resurrección. Fue una persona que estuvo tratándose con un psicoanalista por varias cosas, con Sigmund Freud, porque hemos dicho, ¿no? Y la cuarta sinfonía, su cuarto movimiento se llama La Vida Celestial, y la octava sinfonía empieza con el Veni Creator Spiritus, y si os fijáis, todo tiene también un tinte cristiano, y él era judío, convertido por interés al cristianismo, pero el judaísmo no tiene la idea de resurrección, porque el judaísmo, como todos ustedes saben, se queda en el Antiguo Testamento. Ahí todavía la idea de resurrección no existe como con el Nuevo Testamento. Pero él atraía mucho, eso le seducía el hecho de que la carne, de que él pudiera vivirlo en otra vida. Entonces, por eso, no es que fuera un cristiano, sencillamente él se sentía muy atraído por esa idea y por eso componía música con esto, ¿no? La segunda sinfonía Resurrección, la cuarta La Vida Celestial y la octava el Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, es un himno cristiano por excelencia. Entonces, ¿eso es que él era cristiano? No. Él tenía una lucha interna absolutamente terrible con en qué creer. Y eso le causaba un drama interior y un dolor grandísimo que lo muestra en su música. Eso no puede salir de otra manera, le surge, por supuesto. Y decía que era amante de las desapariciones sonoras. Entonces, si escuchan su música van a ver como en un montón de momentos lo mismo está sonando ahí toda la orquesta y tiene 7 F, es decir, fortísimo, todo el mundo fortísimo, que en innumerables ocasiones es el primer compositor que utiliza más P que diríamos, ¿no? Es decir, P piano, 2 P pianísimo, 3 P pianísimo, 4 P ya ni hay, ¿no? Pues él utiliza a lo mejor 5, 6 y utiliza mucho este término hasta la desaparición, hasta que se desvanezca. Esto lo utiliza también mucho. Era otra de las frases que él tenía que para mí me gusta un montón, también os lo cuento. Es decir, en la música está todo escrito, en la partitura está todo escrito. Y si ven la partitura de Mahler, desde luego que todo está escrito, entre comillas te deja muy poca libertad, porque él tiene a veces casi más textos en páginas que música. Era director y sabía también, pues como director, pues que cuando tocaran su música no hicieran barbaridades y te dejaba todo muy, muy, muy por escrito. Pero fijaos lo que decía después de, en las partituras está todo escrito. Y luego decía, menos lo esencial. Lo esencial, ¿quién se lo das? Tú cuando lo toques. Siendo fiel a la partitura, dándole el espíritu que tienes que darle. Ya digo, Mahler, vamos, te ata. ¿Para qué? Porque dice, negra tal, con pasión, pero no demasiado. ¿Tú cómo interpretas eso? Y hasta la desaparición sonora durante 3 compases. Bueno, hasta la desaparición sonora, ¿qué es? ¿No? Pues eso, la nada. Lo que a él le asustaba tanto. La nada. La nada de la música, ¿qué es? La ausencia de sonido, que va progresivamente sucediendo. Y a lo mejor te tiene, y esos son los músicos que lo han tocado esta obra, y más cuando son pocos, porque no por ser pocos es más fácil, es lo contrario, es más difícil. Los músicos que tocan esta obra al sábado no tienen más compañeros en los que a ver si no son ellos. Pues cuando un músico le está diciendo que tiene que tocar un forte,
pero que luego durante 10 segundos tiene que hacer un diminuendo hasta que yo no se escuche, eso técnicamente es muy complejo de hacer. Técnicamente eso es muy difícil, y si alguno de ustedes tiene experiencia musical, pues lo que lo experimente o lo experimenta, ¿eh? Una nota llevarla hasta la extenuación, hasta la desaparición, ¿no? Mahler era conocido como el compositor de los veranos. ¿Por qué? Porque en invierno no podía.